Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida y darle las gracias al Señor por la vida del pastor Camilo Fetecua, que trae la palabra. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quiénes desayunaron? Muy poquitos, ¿cierto? ¿Están en ayuno? ¿Quién está en ayuno? Ok. Muy bien. Pero digo, espérate. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? Qué bueno, qué privilegio estar aquí esta mañana. Venía en el transporte para acá y yo le decía a Dios, qué privilegio poder estar en una familia. Porque en medio de tantas situaciones que estamos viviendo, tantas crisis, tantos problemas, se necesita de una familia y de un hogar. Amén. Y a veces, en mi caso personal, por ejemplo, soy el único en mi casa que conoce de Dios. Y no es lo mismo, porque no me van a entender muchas cosas de las que hablamos y uno necesita la familia de fe. Qué privilegio es estar acá. Y ahora entiendo por qué el apóstol siempre dice, saluda al que está a su lado. Y no es porque sí, sino porque hay un poder en eso. De decir gracias porque no estamos solos. Porque seguimos al mismo Dios y amamos a Jesús. Amén. ¿Y cuántos tienen hambre por Dios esta mañana? Y yo le decía a Dios, danos hambre por tu presencia. Hambre por tu palabra. Hambre por lo que Él quiere hacer y está haciendo. Amén, porque no es solamente algo que estamos viviendo ahora, sino es algo que Él está haciendo por los años y generaciones, que lo vamos a entender esta mañana. ¿Sí? ¿Cuántos tienen sus hijos aquí en Kids? Muy bien. Y el tener la bendición de tener los hijos aquí, no es porque sí. Dios está haciendo algo que necesitamos entender. Amén. Y esta mañana quiero hablarles de algo que ha ministrado mi corazón hace varios meses y es el tema de la iglesia. Diga conmigo, iglesia. Porque ayer hablando con el apóstol, uno de los enemigos de la prosperidad, pero entiendan esto, cuando hablamos de prosperidad no es dinero solamente, es algo integral. Amén. Es hallar la salida con éxito en la familia. Eso es la definición de prosperidad. Hallar la salida con éxito a la familia, a las finanzas, a la salud, a todas las áreas de nuestra vida. Amén. Pero uno de los enemigos es estar divididos. Y yo siempre pensé que la división se veía reflejado solamente cuando alguien salía y se iba. Pero no es solo así, sino es cuando estamos también compartiendo en el mismo lugar, pero cada uno con sus motivaciones egoístas y cada uno queriendo lo suyo mismo. Y a veces son buenas intenciones, porque ¿cuántos amamos a Dios? Todos amamos a Dios aquí. O estamos conociéndolo para amarlo, pero a veces tenemos motivaciones egoístas que no son malas, pero no es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Sí? Una cosa es decir algo y otra cosa es tener algo que decir. Y Dios nos está dando un mensaje. Y no es solo un mensaje de cada domingo, es un estilo de vida, de familia. Diga conmigo, cultura. Mire, la religión propone cultos, pero el Espíritu Santo propone cultura. Cultura. ¿Y qué es cultura? Es un estilo de vida, es un compartir diario. Ya no es solamente un domingo cada 8 días, sino que es un estilo de vida de compartirnos los unos a los otros diariamente. Por eso extrañamos cuando en una reunión uno hace falta.
Por eso en una salida extrañamos cuando alguien no está, porque somos familia y es como si hiciera una parte importante hiciera falta. Porque no estamos. Dios no está interesado en que cada domingo este lugar esté lleno de gente. Dios está interesado en que cada domingo este lugar viva la cultura del reino en este lugar. Y eso va a hacer que mucha gente llegue a este lugar. Como lo hemos visto. ¿Sí? Que día Juli, no está aquí Juliando. Me decía, todos los domingos llega gente nueva, me decía. Y al lugar de conexión, y a esto y lo otro. Y yo le decía, gracias a Dios. Y la responsabilidad que tenemos es de que ellos vean una cultura. Amén. Porque la religión propone ritos. Entonces hagamos esto aquí, aquí, aquí. Pero el Espíritu Santo propone cultura. Que nos conocemos, que nos acercamos. Por eso la bendición de tener hijos en este lugar. Generaciones tras generaciones. Ayer salimos con los jóvenes, ¿no? Imagínense que no sabíamos que el Simón Bolívar estaba cerrado. Y llegamos allá y todos contentos, no sé qué, cuando el letrero, cerrado porque está en el racionamiento de agua. Y nosotros dijimos, bueno, otro parque. Y el del lado estaba cerrado también. Y el de los novios estaba cerrado también. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero entendimos que no es el lugar, es los que estamos ahí reunidos. Porque la iglesia no es el lugar, sino las personas que estamos reunidos aquí. Amén. Esto es familia, esto es iglesia. Y si hasta el día de hoy tú has sentido que no perteneces a este lugar, quiero decirte esta mañana que sí perteneces, que esta es tu familia y que este es tu hogar, que tienes un lugar donde te amamos y donde queremos que seas parte. Yo en lo personal les soy sincero, a mí me cuesta mucho ser sociable. Yo no soy tan entrador, eso me cuesta mucho. Pero honro la vida de Mateo, de estos jóvenes que son medio loquitos. Desde Mateo no ha llegado. Porque es gente, o son Michael, que son jóvenes que entran y que saben cómo hacer el ambiente y eso. Porque hay una esencia en ser familia. Y lo vamos a hablar esta mañana. Amén. Porque es un privilegio, diga conmigo privilegio. Ser la iglesia de Cristo. Es un privilegio. Y vamos a entenderlo esta mañana. Así que vamos a orar, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Espíritu Santo, danos Efesios 1:17, Señor. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de tu persona. Te pido, Espíritu Santo, háblanos esta mañana. Haznos entender el privilegio, la pasión de tu corazón, que es tu iglesia, Dios. Déjanos limpiar esta mañana, Señor, las ofensas que han habido, las palabras que nos han dividido. Déjanos, Espíritu Santo, esta mañana poder ver a Cristo en medio de nosotros, sanando aún heridas que todavía están abiertas, Señor, con la iglesia. Porque amamos y queremos amar lo que tú amas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero que podamos leer Efesios 5, versículo 25 y 27. ¿Cuántos esposos hay aquí que estén casados? Muy bien. Mire lo que dice Efesios 5. Dice 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Quiénes aman a sus mujeres? Pero animados. Tira.
Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Hay una palabra clave en este versículo. Y es esa palabra amor. Dice que Cristo amó a la iglesia hasta entregarse por ella. Y ese es el amor. El amor real es el amor que se da. El amor genuino es el amor que da. ¿Sí? ¿Cómo saber que ama a Dios? Por ejemplo, ¿a quién le gusta aquí los carros? Yo sé que al apóstol le gustan mucho los carros. Y siempre que yo le pregunto algo, él me responde. Yo, ¿esta de qué es? Me dice, no, esa es de Tokio. O esta es de China. O esa. Y yo quedo asombrado porque son como camionetas nuevas y él sabe todo. Porque a él le gusta eso. ¿Sí? Y como yo aprendí a identificar que él le gusta eso, que él ama esas cosas, porque él habla de eso. ¿Cierto? ¿Cómo saber que ama Dios? Por lo que él más habla. Y este que muchos dicen que es el libro, estas son las palabras de Dios. ¿Y cómo saber que ama a Dios? Porque hay muchos temas que se repiten en la palabra. Cuando aparece 2 o 3 veces un tema en la palabra es porque es importante. Pero cuando aparece más de 10 veces, más de 5 capítulos, es porque para Dios eso es importante. Amén. Y Pablo está escribiendo en Efesios, más adelante lo vamos a leer, dice, y grande es este misterio. Grande es este misterio, la relación entre la iglesia y Cristo. Y él la compara entre la relación entre un esposo y una esposa. Y aquí creo que voy a corchar a más de uno. Pero ¿cuántos, los casados, no? Cuando recién estaban empezando con su pareja, les llevaban dulces, chocolates, rosas, flores? ¿Cuántos? Y si han tenido esa conversación, ¿saben por qué les digo esto? Porque algo que se está transmitiendo. Mami, te amo. Voy a contar esto. Pero en la casa mi mamá un día le dijo a mi padrastro, le dijo, pero es que al principio usted me traía, mi padrastro arreglaba audífonos y todo ese tema, y él le daba audífonos. Mi padrastro, estamos hablando de hace 20 años, él vendía instalaciones, ¿se acuerdan esas instalaciones para la ventana de Navidad? Él vendía eso, pero él se las regalaba a mi mamá para conquistarla. Nunca se la cobró, pero después dejó de regalar. Bueno, ok, ya entendí. Pero nunca, después de mucho tiempo, mi mamá le empezó a decir, pero es que usted ya no me regala nada. Pero es que usted ya no hace lo mismo que hacía al principio. ¿Sí han tenido esa conversación, los casados? No, eso no pasa aquí. Y él le decía, mi mamá le decía a él, es que tú ya no me sacas al parque, ya no viajamos, ¿cierto? Porque las cosas que hacían al principio ya no las hacían. Y uno cae en ese error con Dios y con lo que él ama. Entonces, cuando recién conocimos a Dios, yo me acuerdo cuando llegué de mi Peniel, y uno llega, ¿cómo llega uno? ¿Quiénes acaban de llegar de Peniel? Don Ferney, bueno, por ahí hay varios. Henry, Martica, bueno, varios. Jenny. ¿Y cómo llega uno, no? Llega uno apasionado, llega uno que quiere orar por el gato, por el perro. Yo le decía, tráigame el anticristo y yo lo convierto, o sea, la pasión, ¿no? Pero uno deja pasar el tiempo, deja pasar los años y el primer amor se va desgastando.
Y oro esta mañana para que el primer amor con la iglesia sea restaurado. Y una cosa es el lugar, que es lindo tenerlo arreglado, pero qué horrible es que las paredes estén lindas, pero que yo no me pueda hablar con mi hermano. Que eso esté arreglado y está bonito. ¿Sí vieron, no? Que se pintó y está muy linda. Pero imagínese tener todo arreglado, pero yo no poder acercarme a Sandrita porque estamos ofendidos hace mucho tiempo. Eso daña el cuerpo. Y quiero mostrarte hoy bíblicamente cómo una de las pasiones de Dios es su iglesia. Una de las pasiones del corazón de Dios es su amada. Es su iglesia. Y por eso te digo que es un privilegio ser iglesia. Porque Cristo la ama. Amén. Por eso dice ahí, y la amó. Dice, Él la amó hasta el final. Ahora, Jesús ama a la iglesia como un esposo apasionado lo hace con su esposa. ¿Qué hace Dios cuando ve a la iglesia sucia y contaminada? Se entrega por ella para purificarla. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo y lo vemos en una escena donde Él dice que voltea las mesas? ¿Por qué? Porque su iglesia estaba contaminada. Y claro, no era el modelo que Dios quería. Habían sacerdotes, había gente que ministraba en el templo y todo, pero no era el diseño que Dios quería. ¿Y qué hace Dios cuando quiere restaurar algo? Se da a sí mismo, se entrega a sí mismo por restaurarla y por cambiarla. Amén. A veces nosotros queremos que las cosas cambien por sí solas. Y como que tenemos, no sé cómo se llama eso, pero como si el solo hecho de decir, bueno, yo voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, como que ya eso es suficiente. Pero ¿por qué Jesús dejó el segundo mandamiento? Porque Él no simplemente dejó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y hasta ahí hubiera parado. ¿Por qué? Porque Él sabía que en el cumplimiento de su plan, nadie puede solo. Diga conmigo, no puedo solo. Necesito a mi hermano. Y ya no es el hermanito, eso que escuchábamos antes, religioso, hermano, hermana, ¿cómo está? No, ahora es bueno, les cuento una anécdota. Ayer cuando estábamos con los jóvenes, estábamos jugando, ¿no? ¿Dónde está Juancho? Y estábamos jugando ahí con unas bombitas de agua y alguien le echó una bomba de agua a la hermana de Juan. Y todos ahí riéndonos. ¿Sabe cuál fue la primera reacción del hermano? Fue y cogió y se la devolvió. Porque defendió a su hermana. No, tampoco. A él no, a la hermana. Fue y la defendió. Y eso me hizo entender algo. El ser hermanos tiene que estar aquí adentro nuestro. Que no somos solamente alguien que compartimos una silla los domingos. No somos solo alguien que compartimos un puesto en escuela. Somos familia. Y voy a defender a mi familia, cueste lo que me cueste. Pase lo que pase. No voy a permitir que mi relación con Sandrita se pierda. Las veces que me toque hacer, nos humillamos, nos pedimos perdón, lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque primero está Cristo. Cristo. Amén. Y Jesús hizo eso. Él se entregó para restaurar a su amada, a su esposa amada. Yo muchas veces he escuchado la expresión, la iglesia no es un templo. O sea, la iglesia no es el templo. ¿Sí han escuchado eso? La iglesia no es este lugar, la iglesia no es... Y para dejar de congregarnos. Pero en sí, el fondo de eso no es que la iglesia no, o el lugar no sea la iglesia, sino que uno se camufla en eso, no porque haya tenido problemas con las paredes del templo, sino porque tuvimos problemas con nuestros hermanos o con los pastores.
Y uno se camufla diciendo, no, es que la iglesia soy yo y soy yo solito. ¿Se han escuchado esos Jesús solos? Que uno puede tener intimidad con Dios, lo cual es real. Pero necesitamos la iglesia para limarnos los unos con los otros. Porque ahí es donde se forma el amor, ahí es donde se forma la paciencia, ahí es donde se forma realmente el vínculo de familia. Amén. Pero muchas veces nos escudamos diciendo, no, es que yo para qué y por qué tanto tiempo en ese lugar y por qué tanto tiempo ahí. Jesús se dio por su iglesia. Nosotros necesitamos amar lo que Él ama. Amén. Y despertarnos a eso, a amar lo que Él ama. ¿Cuál es la realidad de la iglesia hoy en día? A nivel mundial, la iglesia está atravesando una transición, diga conmigo transición, donde la iglesia se está despertando a amar lo que Dios ama. Pero estamos pasando una crisis también donde la iglesia tiene una realidad que no podemos negar. Ofensa los unos con los otros, inmoralidad sexual, pecados ocultos. O sea, la iglesia está pasando por muchas situaciones. Pero ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Cuántos aquí? Una pareja de casados. Bueno, don Arqui porque los conozco. Don Arqui, si yo le estuviera pasando por una situación difícil, muy complicada, ¿qué esperaría de nosotros del hogar de conexión? ¿Que habláramos mal de ella, de lo que está viviendo, de lo que está pasando, o que lo ayudemos a restaurarla? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque somos conocidos, porque somos familia en el hogar de conexión, ¿sí? Por el tiempo que llevamos, porque nos conocemos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con la esposa de Jesucristo? Con su iglesia. O la apoyamos, la limpiamos y la restauramos, o la estamos ensuciando más y la criticamos. Y es que en esa iglesia, allá sí es que es terrible, allá hay una rosca, allá hay rosca, allá hay rosca. Y allá llevan gente porque sí, o hacen cosas que están mal y empezamos a criticar. Digo empezamos porque esto empieza. Yo cuando hacía esta lección yo decía, Dios mío, estoy re paila. Porque no crean, uno inconscientemente en una conversación con alguien empieza a hablar mal de la esposa de Jesús. Pero en algún momento yo le decía a Dios, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se sentiría don Arqui que le hablen mal de su esposa? ¿Cómo se sentiría eso? ¿Y cómo se sentiría Dios nosotros hablando de ella? Y empecé a entender que Dios quiere una cultura. No un rito religioso cada domingo, sino una cultura. Y una cultura se demora. ¿A quién le gusta esperar? A nadie, ¿cierto? Es muy complicado porque uno quiere las cosas ya. Y en medio de la generación de inmediatez, porque aquí estamos en una generación de todo lo tenemos ya. Queremos comida y uno pide aquí y en 30 minutos ya tiene lo que se demoraría 2 horas cocinando. Queremos ver una película, lo que antes tocaba ir a un lugar y alquilarla y todo eso, ahora solo con un clic lo tenemos. O sea, la generación de inmediatez. Pero la cultura se demora. La cultura es algo que toca gestarlo, es algo que toca vivirlo año tras año. ¿Cuántos años tenemos de iglesia como familia? Algunos dicen 8, ¿quién da más? 10, ¿quién da? Muy bien. Cumplimos 10 en febrero. Imagínense. ¿Y si sabe que una cultura se forma en 20 años? Una cultura sostenible se forma en 20 años.
quiere decir que vamos por la mitad. ¿Y sabe cómo medir si vamos bien o vamos mal? Por nuestros hijos. Ellos demuestran cuánta cultura hemos tenido en la iglesia como familia. Y nos quedan 10 años. El compromiso esta mañana es decir, vamos a amar lo que Dios ama, que es su iglesia. Vamos a amar por lo que Dios está peleando, que es su esposa. Amén. Pero aquí viene lo difícil de este mensaje. Hay cosas dulces en la palabra y hay cosas amargas en la palabra, pero el mensaje es completo. Amén. Y aquí viene lo que no es tan dulce. Y quiero que me ponga mucha atención a esta pregunta que le quiero hacer. Si Jesús se estuviera congregando aquí en nuestra iglesia y Él supiera todos los problemas internos que tenemos como organización, como iglesia, como familia, ¿ustedes creen que Jesús se seguiría congregando aquí? Les voy a poner un ejemplo. No alejado, bueno, no sé, pero piensen en esto. Estamos aquí, ¿no? Y Jesús vino a la reunión esta mañana. Y no lo sabemos, puede ser alguien nuevo, alguien que no, obviamente que se vista diferente, no sé qué, pero Él está aquí. Y salimos de la reunión. Y se acaba la reunión. Y afuera empezamos a hablar mal de mi hermano. Y Él me está escuchando, Él está parado al lado y me está escuchando. Como yo estoy ofendido con mi hermana. Y como yo hablo mal, uy, no, es que... Y recién salidos de la reunión, esto no es algo que pase después, es recién salidos. Y salimos y empezamos a hablar mal de ella. Y en otro lado, tenemos pecados ocultos que no confesamos. Y Jesús sabe porque Él sabe todas las cosas. ¿Él se quedaría en nuestra iglesia? ¿Seguros? Porque la palabra dice que Él habita en lo santo. ¿Y qué santidad hay en medio de una comunidad donde tenemos tantos errores? Entonces, ¿se quedaría o no se quedaría? Ya cambió, ¿cierto? Ahora, quiero mostrarles bíblicamente que tenemos esperanza. Aparte de Esperancita, gracias por estar aquí, Esperancita. Tenemos esperanza. Amén. Ahora, no me respondan, pero ¿cuántos reconocen que tenemos problemas internos en nosotros como iglesia? Que necesitamos sanar hoy. Hoy. Porque el daño que le estamos haciendo a su amada es como un esposo que pelearía por su esposa. Yo sé que si algo le hacemos a Vero o algo le pasa a Vero, Gabo sale y la defiende a lo que sea. Porque si le tocan a la esposa, ¿cuánto más la esposa de Jesús? Amén. Y aquí es donde viene lo difícil. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 1. Mire lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, bueno, ¿Jesús se quedaría o no? Bueno, ya respondieron. ¿Dónde se congregaría Jesús? ¿En una iglesia que tuviera qué? Santidad, ¿qué más? Unidad, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Protección, ¿qué más? Comprensión, compasión, tolerancia, hay muchísimas, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo les dijera
lo cual es real, y está ahí, se los voy a mostrar, que Jesús se congrega en medio de iglesias con errores que si hoy en día los estuviéramos viviendo, diríamos, no, Jesús no se congregaría ahí. Porque Él se congrega en iglesias donde tienen muchos errores. Aquí empieza el mensaje a las 7 iglesias. Y dice, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él está en medio. ¿Y en medio de qué? Miren, en medio de la iglesia de Éfeso que dejó su primer amor. En medio de la iglesia de Pérgamo que tenía doctrinas equivocadas como las de Balaam y los Nicolaitas. En medio de la iglesia de Tiatira que permitía a Jezabel. En medio de la iglesia de Sardis, el cual tenía nombre de que estaba viva pero estaban muertos. En medio de la iglesia de la Odisea que se volvieron tibios. Jesús está en medio de esas iglesias llenas de pecado y llenas de errores. Eso nos vuela la cabeza, ¿cierto? Porque uno diría, ¿cómo? Él debería estar en un lugar donde hay santidad, donde hay comprensión, donde hay todo lo que acabamos de decir. Pero quiero decirte una cosa. Jesús ama a su iglesia. Y Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe por lo que estamos viviendo. Y Él no va a desistir hasta verla transformada, hasta verla realmente, como dice ahí, santificada, sin mancha y sin arruga. Ese es un esposo que ama a su esposa, llena de errores y defectos, pero que no la olvida y no la deja, porque la ama. Y si nos pusiéramos aquí a hablar de todos los errores que tenemos como iglesia, yo creo que no terminaríamos. Pero Jesús sí los conoce. Pero Él dice, yo no salgo, yo no me voy de la iglesia por los errores. ¿Y cuántos muchas veces decimos, no, yo me voy a ir de esa iglesia porque es que allá no hay suficiente amor? Porque es que allá no hay suficiente comprensión. Jesús no se va de la iglesia. Él la ama y se entrega a sí mismo hasta purificarla. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros por su amada? Si le quiere poner un título a esta lección o a esta enseñanza, se llama Los amigos del novio. Los amigos del novio. ¿Cómo así el novio? ¿Quién es el novio? Y él viene por su... O sea, exacto. O sea que su iglesia es su novia. Hija. Jesús no se va. Él se queda en medio de congregaciones llenas de errores hasta verlas transformadas. Escucha esto, no podemos transformar aquello que no amamos. No podemos transformar aquello que no amamos, porque el que ama se da, porque el que ama tiene paciencia, porque el que ama soporta, porque el que ama todo lo espera. Todo lo soporta, todo lo cree. Ese es el amor de Jesús. Ahora, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Quiere decir que Él te ama a ti y a mí por encima de nuestros errores. Y Él va a decir, yo no descanso. Y no me voy a ir de tu vida hasta no verte transformado y verte en el diseño que yo pensé para ti desde el principio. Él no se va a ir de nuestra vida, Él no se va a ir de aquí, pero necesitamos amar lo que Él ama. Él está buscando amigos que amen lo que Él ama.
qué bueno es tener amigos. Qué privilegio es tener amigos. Yo honro la vida de mi pastor, de mi apóstol, pero él es mi amigo también. Y hay momentos en los que él me habla como apóstol, me habla como pastor, pero me habla como amigo. Y es un privilegio tener amigos. Dios está buscando amigos que amen lo que Él ama. Que amen su iglesia, no un domingo en la mañana, sino que la amen un jueves en la noche, en tu cuarto, en tu casa, en tu mesa, cuando estás con tu esposa y tus hijos y hay un tema difícil que hablar del hogar de conexión y tú puedas decir, vamos a pelear hasta el final por ese hogar de conexión. Vamos a pelear hasta el final por ese del hogar que a veces que no quiere volver. ¿Cómo hacemos? Ya no lo vamos a criticar, sino que ahora vamos a buscar cómo hacemos para que Él se sienta en su hogar y su familia. Eso es amar la esposa de Cristo. Amén. Y necesitamos amar lo que Él ama. El novio ama tanto a su amada que permanece en ella hasta purificarla por completo. ¿Nosotros lo haríamos? Él no se va a ir. Y Él no va a desistir hasta que la iglesia sea transformada en santidad, en pasión, en entrega. Dios la va a amar hasta el final. Ahora, ¿cuánto nosotros la vamos a amar hasta el final? Porque es la pasión de su corazón. Tal vez tú ya te fuiste de tu iglesia y estás aquí ahora. Y puedes estar diciendo, no, pero yo me fui de la iglesia donde yo estaba antes. Y tal vez no la amé hasta el final con sus errores, con sus fallas. Pero déjame decirte que tú ahora estás aquí. Y Dios te está dando la oportunidad de amar la iglesia aquí donde estás. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Vamos a amar lo que Dios ama. ¿Por qué? Porque ¿cuántos amamos a Dios? Si amamos a Dios, vamos a amar lo que Él ama. Amén. Yo sé que esta enseñanza o esta prédica no es algo que pueda decir, uy, ¿cómo afectaría eso directamente a mi vida? Pero amar lo que Dios ama es el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios. Uno de los mayores, porque hay más. Amar su iglesia es poder refrenar mi lengua. Cuando yo sé que esa persona falló. Cuando yo sé que esa persona cometió errores. Y yo la veo. Y uno la ve. Y le mienten a uno en la cara. Y uno está con otra persona hablando de esa persona. Y amar la iglesia es refrenar tu lengua y decir, Dios la ama y necesito amarla. Y de verdad, yo a veces no sé, pero yo tengo mala memoria y doy gracias a Dios por eso, porque a veces me cuentan muchas cosas, secretos de mucha gente y a mí se me olvidan. Pero me duele cuando alguien empieza a contarme y a hablarme mal de otra persona. Y yo pienso en Dios, ¿qué estarás sintiendo tú? Y yo sé que aquí hoy hay muchos de nosotros que tenemos cosas en el corazón contra otra persona de este lugar. Eso es dañar su iglesia. Eso es menospreciar la esposa de Cristo. Si yo le dijera, vamos mañana a ir a comer un churrasco así bien bueno. Todos. Bueno, hoy. Póngale cuidado. Vamos a ir hoy a comernos un churrasco así bien bueno con chimichurri y esas cosas. Pero no llevamos a La Paz. Porque yo solamente quiero estar ahí con su merced. Su merced, ¿qué piensa? ¿Duele? Duele, ¿cierto? Obviamente no te vamos a dejar, obviamente no. Es un ejemplo.
es un ejemplo, porque sabe que muchas veces decimos, yo estoy bien con Dios, pero con la iglesia, sí, no, como que yo estoy bien en mi relación con Dios. ¿Y cuántos aquí tenemos intimidad con Dios? Intimidad, oramos, Dios nos habla en su palabra, todo muy bien, pero al momento de hablar de la iglesia, como que, no, la iglesia no tanto. Pero así se siente Cristo, como si le dijéramos, no, con la esposa no. No, con ella no. A ella no la amemos tanto. A la iglesia no, a las personas no le invirtamos tanto porque es que el compartir, el estar juntos, eso no va conmigo. Como que eso no. Así se siente Cristo cuando tú y yo rechazamos su amada. Y yo sé que aquí hay personas que estamos pasando por eso. Y déjame decirte algo. Jesús está en medio, pero es nuestra responsabilidad amar su iglesia. Y una parte es amar este lugar, lo cual es lindo, hacer aseo, cuidar los vasos, todo eso está lindo. Pero es cuidar nuestro corazón con mi hermano. Porque para lo que estamos por atravesar los próximos años, necesitamos una iglesia fuerte y una iglesia que sea familia. Si no, va a ser muy complicado. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús ama y por qué Jesús se mueve en medio de las iglesias llenas de pecado? Porque las ama. Y el amor, el amor cubre multitud de errores, dice Proverbios. Y esa es la clase de amor que tiene Cristo por nosotros. Es el mismo amor que tiene Jesús por ti. Ahora, ¿por qué? Bueno, en Apocalipsis dice, en medio de los candeleros de oro. ¿Cierto? Esos candeleros de oro significan las 7 iglesias. Pero ¿por qué no sería mejor llamarlas en medio de los 7 vasos de barro? Porque estaban repaila. Con Jezabel, sin el primer amor. ¿Por qué? ¿Por qué no decirles así en vez de decirle candeleros de oro? Porque Jesús no ve la iglesia por su condición, sino por su destino. Él te ve a ti y a mí con oro. Él no ve el barro que nos ensucia. Él no ve el barro que tenemos por las palabras que decimos, por el chisme que hablamos, por la murmuración que decimos, por el pecado oculto que cargamos. Él nos ve como candeleros de oro. El oro no pierde su esencia. Por más que el oro se ensucie, el oro no pierde su esencia. El oro sigue siendo oro. Me acuerdo cuando el Paz casa y él explica lo del anillo, que se calienta el oro, ¿para qué? Para ser purificado, y salen los errores y salen las manchas. Y esta mañana Dios quiere subirle un poquito al fuego y tiene que salir toda esa porquería que tenemos con la iglesia. Y si tú viniste hoy por primera vez, quiero decirte que Dios está empecinado en que tú ames lo que Él ama. Esto no es para gente de muchos años. Esto es para gente que ama a Cristo y dice, yo quiero amar lo que Él ama. Bueno, Él ama a su amada. Él ama a su iglesia. Y necesitamos empezar hoy, todos los que estamos aquí, yo también, a pedir perdón y decirle, Señor, ayúdame a amar como tú amas. Quiero soportar lo que tú soportas. Quiero ver lo que tú ves. Yo quiero ver el oro en mi pastor y no el barro que lo quiere ensuciar. Yo quiero ver el oro en ellos. Yo quiero ver el oro en Sandrita y no su barro. Que veas en mí el oro y no el barro y las cantidades de errores que cargamos. Porque las tenemos. Aquí no podemos decir, no, y aquí todos vivimos en santidad y lo cual va a pasar, es real. Y yo sé que muchos de aquí se guardan, yo sé que muchos de aquí se consagran, yo sé que muchos de aquí lo hacemos. Y amén por eso. Pero hemos dicho cosas.
Hemos pensado cosas, hemos dañado a nuestra familia interna con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Y claro que es por nosotros, pero ¿cómo se duele el amado? ¿Cuánto se duele Cristo por ver una iglesia que está linda por fuera, pero está sucia por dentro? Vamos a decirle al Señor: Dios, quiero amar lo que tú amas y voy a doblegar esta carne que no se quiere humillar, que no quiere pedir perdón, que no quiere reconocer que falló. Y vamos a decirle al Señor: Dios, entra en mi corazón y realmente hazme pedir perdón. Hazme humillarme y dame la valentía para pedir perdón. Y yo aprendí algo: es mejor no ofenderse que perdonar. Porque a veces uno pasar por el perdón y pedirle perdón. Sandrita, me acuerdo que una vez tuvimos una conversación los tres en el segundo piso, y en su carne y no en su orgullo, yo en mi orgullo de pedir perdón y eso yo, pero quería hacerlo. Yo, Dios, quiero estar bien con ellos porque los amo. Pero el Espíritu Santo me decía: era mejor que no te ofendieras. Pasa por alto. Cristo estaba ahí en la cruz y dijo: Padre, tú perdónalos. Porque Él no dijo: yo los perdono. Él dijo: tú perdónalos porque yo ya los perdoné. Y a veces es mejor no ofenderse que perdonar. Pasa por alto la ofensa. Cuentas cortas, decíamos hace no sé cuántos años. La Paz nos enseñó eso en la escuela. Cuentas cortas, rápido. Y seguimos y nos amamos porque somos familia y miramos lo mismo. Hay una meta y es llegar a ese día juntos como familia, y que Él nos diga: buenos siervos fieles. Que nos veamos todos y digamos: la logramos. En unos 30 años yo voltear a ver a Gabriel y decirle: Gabito, está panzón, pero llegamos. En Calvito no. Amén. Que podamos decir: llegamos, nos soportamos aquí estos 80, 90 años. Y nos volvimos a elegir como familia, aún con los errores que tengamos. Tenemos fallas, sí, pero nos volvemos a elegir como hogar, como familia, como iglesia, para correr otros 10, 20 años juntos. Y seguimos y no paramos. No vamos a parar de amarte, como la adoración. ¿Por qué? Porque es el diseño de nuestro amado. Porque Él ama a su iglesia. Pero hoy es el día para pedir perdón a quien sabes que hay que pedir perdón. Para arreglar eso que sabes que está ahí en tu corazón hace meses, hace años, hace días. Porque eso está lastimando a la amada. Y quiero terminar con eso. Vamos a ir a Hechos 9, versículo 1 al 7. El amor siempre encuentra la forma de ver lo bueno, aun cuando el escenario es terrible. Ustedes van a leer después con tiempo ahí en Apocalipsis, y él, antes de decirle a la iglesia de la Odisea o de todas estas, lo incorrecto que estaban haciendo, él las afirma en lo bueno que estaban haciendo. Porque Jesús siempre ve primero lo bueno antes que lo malo. Y en el seminario, creo que eras tú, Ma, que decías: no van a ver la hoja, el punto negro en la hoja, sino van a ver lo blanco en la hoja. Porque a veces tenemos ese concepto y esa estructura en nuestra mente de ver primero lo malo, de ver primero el error. Jesús no lo hizo así. Jesús vio lo bueno y después los corrigió en lo malo. Porque así hace Dios con nosotros. Él primero te afirma en lo bueno que has hecho. Él te afirma en lo bueno que has hecho hasta el día de hoy. Hasta aquí nos ha traído Dios, pero nos va a llevar hasta allá. Él nos está afirmando diciéndote: estás aquí. Has corrido, no sé, 10, 20, cuántos años lleves en Cristo, no lo sé. Pero Dios te está diciendo esta mañana: estás aquí, pero ahora quiero purificar mi iglesia. Eres oro, no eres barro, eres oro. Pastor, con todos los pecados que he hecho, sí. Con las cosas ocultas, sí. Pero Dios las va a sacar a la luz. Y yo aprendí algo: todo escándalo público
que sale a la luz de un pecado oculto que hemos tenido, es porque Dios nos dio el tiempo para arreglarlo en secreto, pero no lo hicimos. Y Él lo sacó a la luz, porque Él nos da tiempo para ir y arreglar eso en lo secreto y confesar y arrepentirnos, pero cuando sale a la luz en lo público, es porque no lo hicimos. Y Dios te está dando tiempo hoy para arreglar eso que está aquí. También la definición de pecado oculto es uno que todos lo ven menos yo. Y así me pasó a mí. Yo no pensé que yo tuviera tanto orgullo en mi corazón y tanta altivez en mi corazón. Alguna vez le decía a Carito, la última vez que estuvimos, después del Peniel, fuimos con los padres a Ricaurte. Ellos me llevaron a Ricaurte y piscina y todo eso, muy chévere. Pero en medio de la piscina, yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que esté aquí y disfrutar esas cosas, lo cual es increíble? Y él me decía, porque tú eres el más propenso al orgullo y a la altivez. Si no te tengo cerca de ellos, tú eres el que vas a alejarte, el que vas a dividirte, el que vas a ofenderte. Entonces yo decía, uy, no, yo pensé que era porque yo era el súper especial. No, el hijo amado, no, es porque mi corazón tiende a la altivez y al orgullo. Y me acuerdo que hubo una época en que yo estaba así, y yo miraba así, inconscientemente yo no saludaba a la gente. Y un día hablando con Sandrita, ella me hizo caer en cuenta de la altivez, bueno, toda una situación que pasó ahí. Y por eso les cuento que tuvimos que hablar, porque ese es el pecado oculto, que todos lo ven, menos yo. Es necesario escuchar al cuerpo. Es necesario poder rendirnos y decir, ¿sabes qué, Dios? Sí, estoy así, pero quiero arreglarme con mi hermano. Todos ven tu error, pero tú dices, no, yo estoy bien. ¿Todos están mal? No, no. Necesitamos arreglar ese asunto en nuestro corazón. Amén. Ahora mire lo que dice Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Él estaba amenazando ¿a quién? A los cristianos de la época. Vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Por qué me persigues? Pero nótese que Jesús no dijo, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué mataste a Esteban? ¿Por qué estás destruyendo iglesias? No. ¿Qué le dijo Jesús? Porque el que se mete con él o con ella, se mete con Cristo. Cuando tú y yo hablamos mal de mi hermano, no estamos hablando mal de ella, estamos hablando mal de Cristo. Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué cuando estás hablando mal de tu hermano y tu hermana, me persigues? Y cuando nos cueste reconocer eso, acuérdate de la misericordia que Dios ha tenido contigo. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Meterse con alguno es meterse con su cuerpo. Hablar mal de mi hermana es hablar mal de mí mismo. Hablar mal
de Jimena es hablar mal de mí mismo. Hablar mal de Don Osquitar es hablar mal de mí mismo. Es hablar mal de su amada, de su iglesia. Y necesitamos, de verdad, necesitamos tener una cultura. Podemos seguir años, podemos seguir otros 10 años reuniéndonos aquí los domingos. Y sí, digamos que hablamos de familia y hasta ahora Dios nos ha dado una gracia para esto, lo cual es increíble. Pero Dios nos está invitando hoy a dejar que Él caliente un poquito más ese oro y empezar a sacar eso que está aquí y pedir perdón y arrepentirnos. Tú sabes con la persona que estás mal. No hay cómo más decir. Con la persona que has estado luchando, con las palabras que has dicho durante meses. Y quiero que salgas un momento de tu egoísmo de ver tu vida y decir, pero es que, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Si es que fue él o fue ella, ¿por qué yo? Bueno, voltea a mirar a tu amado, a Cristo, a tu amado Jesús y ve cómo él está llorando porque están maltratando a su esposa. Es ese el dolor de su corazón, porque es una pasión de él. No es solamente un tema eclesiástico, es un tema real del corazón de Cristo. Y necesitamos salir de ahí. Todos juntos, todos, yo, todos los líderes, todos estamos con oro pero con barro. Y Jesús quiere esta mañana quitar ese barro y que ese oro pueda resplandecer a otros. Que los nuevos que lleguen digan, realmente la gente llega aquí y dice, esto es una familia. ¿O no lo hemos dicho? Se siente. Pero ¿cómo está el corazón de nuestro amado? Al ver todas estas cosas internas y ver todas estas cosas que hablamos en la mesa, que hablamos en el cuarto antes de irnos a dormir. Necesitamos limpiar nuestro corazón esta mañana y sanar a su amada. Amén. Así que te invito a que te puedas poner de pie esta mañana. Si me puede ayudar la banda, sería genial. La banda, el grupo.